Muy bien, bienvenidas y bienvenidos a este tercer episodio, tercera cápsula de Diseño 2040 y hoy vamos a hablar sobre tres palabras claves en el diseño que son función, uso y significado. Y vamos a ver cómo se relacionan esos tres conceptos en diseño. Función, vamos a decir que para definirla de una manera sencilla y fácil, es la acción que se ejecuta, la acción que ejecuta un producto, por ejemplo, un objeto que diseñamos. Es un verbo o una serie de verbos que son las acciones que se ejecutan. El uso lo vamos a entender, es el cómo se ejecuta la acción. Esto nos lleva a un espacio de interacción. La función es lo que hace el objeto, lo que hace el producto, y el uso es ya la interacción, el contacto entre la persona, el ser humano y el objeto. Entonces, ¿cómo se ejecuta esa acción? Y el tercer concepto, que está muy amarrado a estos dos, es el significado. El significado, pues vamos a entenderlo como el sentido, el por qué y el para qué de esa acción y de esa interacción. Entonces, bueno, esos son los conceptos básicos, esas son las definiciones básicas, pero vamos a ponerle un ejemplo para hacerlo más real. Y bueno, perdón que use este ejemplo, pero es que es un ejemplo que hace las cosas como muy claras. Es la pistola, el revólver. Uno podría preguntarse cuál es la función de este objeto. Y una manera de definirlo sería que la función de este objeto pues es herir o matar a otras personas. Esa sería como una pistola que hiere o que mata a otras personas, pues es una pistola que funciona, que cumple su función. Sin embargo, no es tan sencillo porque la pistola también tiene una función comunicativa que puede ser para algunas personas, en algunas circunstancias, puede ser la función primaria, vamos a decir. Entonces, quizá una persona no compra un arma para matar o para herir a otras personas, sino para proyectar, para comunicar una relación, un potencial más bien de hacer daño, y entonces su función se vuelve, su función más importante en esa situación se convertiría en una función comunicativa, de comunicar a los demás de, mira, no me ataques porque me puedo defender, por ejemplo, o dame todo el dinero porque tengo este potencial de hacerte daño. Entonces, bueno, se vuelve también en ese sentido otra forma de comunicar. Cuando vamos explorando un poco más la pistola, porque hay muchos tipos de pistola, hay muchos modelos, hay muchas capacidades, pero, por ejemplo, aquí vemos al revólver clásico, una Colt 45 con en la parte superior y abajo una pistola de juguete. Esta pistola de juguete, que apenas si se alcanza a ver ahí que dice Made in China, es una pistola que de todas maneras parece bastante real. Tiene un aspecto, una morfología, una configuración formal que es muy similar a una pistola real, vamos a decir. Y entonces aquí entran, esto nos permite hacernos otro tipo de preguntas. ¿Hasta qué punto este juguete, entre comillas, esta pistola de juguete, hasta qué punto cumple una función y de qué tipo es esa función? Entonces podría ser que bajo ciertas condiciones de iluminación, de estrés, pues cumpla la misma función comunicativa de la pistola real, de hacerle pensar a la otra persona que hay un potencial para hacer daño. Y si nos vamos todavía más allá con este ejemplo, en octubre del año pasado, octubre del 2021, hubo este incidente muy trágico, este accidente muy trágico, en un set donde filmaban una película, me parece que la película se llamaba Rust, y el actor Alec Baldwin, un actor de Hollywood, que ha hecho series de televisión y películas, y este actor aparentemente practicaba con el revólver. El revólver era una pistola real, pero en los sets de cine se usan a veces armas reales, pero con balas no reales, con balas que no hieren, que no matan, con balas de salva.
Entonces, ¿cuál es la función ahí de esta arma? Si vamos a decir que es la misma pistola exactamente, pero ¿qué función tendría en un set de televisión o de cine una pistola que de todas maneras es real, pero que usa otro tipo de balas que no puede matar? Pues ahí la función, también la función primera de esa pistola ya no es herir o matar a alguien, sino la actuación, vamos a decir. Es el sentido de realismo, de ubicarse en esa época donde la película se ubica, la historia se ubica, pero aquí algo importante de notar es que la función de la pistola cambia no por la pistola, porque la pistola no cambió absolutamente nada, sino por el tipo de bala que se le pone a la pistola. Entonces, si la pistola lleva una bala real, pues su función, como decíamos, es herir, matar o amedrentar, amenazar a alguien. Pero si la pistola no tiene una bala real, no tiene balas reales, pues entonces su función es más bien de actuación. Aquí el problema es que aparentemente, hasta donde se conoce, aparentemente personas, empleados de esta producción, usaron esa pistola para practicar el tiro anterior a esta escena y le pusieron balas reales y alguien se olvidó de quitarle las balas reales. Entonces, cuando Alec Baldwin practica sus movimientos con el revólver, apuntando hacia la cámara, desafortunadamente dispara la pistola y la bala mata a esta persona, que es directora de cinematografía de la película, Haliana Hutchins, de Ucrania, una persona joven de la industria, y hiere me parece, a la directora o al director de la película también. Entonces, aquí esa tragedia y este objeto tan violento, pero creo que nos sirve de manera académica, de manera para ejemplificar la diferencia y la definición de función, uso y significado. Vemos como un objeto, en diferentes versiones del objeto, puede tener diferentes funciones para diferentes personas en diferentes situaciones, pero también incluso el mismo objeto puede adquirir funciones pues trágicamente muy diferentes, ¿no? Incluso siendo el mismo objeto sin ningún cambio, y más bien cómo interactúa con otros objetos, en este caso con las balas. Saliendo de estos temas tan lúgubres y tan feos de la muerte accidental de actores y actrices, y que han habido otros más en la industria del cine, y de personas inocentes, bueno, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta este producto que se llamó Google Glass, los lentes de Google. Me parece que surgieron originalmente en el 2013. Me acuerdo que en esa época, hace ya casi 10 años, se vendían como, la gran maravilla de la siguiente ola tecnológica que iba a revolucionar Internet, iba a revolucionar la forma en que nos relacionamos con cada uno y las redes sociales. Y bueno, había una promesa ahí tecnológica muy importante con el Google Glass. Se lanzó al mercado con mucha fanfarria, se cubrió en las noticias, en programas de entretenimiento, era como que la gran promesa, y bueno, pues falló tremendamente. La gente simplemente no le vio el valor en su función, en su uso y en su significado. No me voy a meter más aquí, les invito a que lean sobre el producto, porque además es muy interesante. Google lo descontinúa al año siguiente, y un poco después lo vuelve a sacar, pero en otro contexto muy diferente, ya no para el público en general, sino para funciones de almacenamiento, gente que está en los almacenes, en los anaqueles, y bueno, como ayuda para este tipo de trabajos. Y bueno, actualmente, hace unos meses, Ray-Ban se alió con Facebook para sacar unos lentes en común, y también me parece que Snapchat también tiene unos lentes que van por ahí. Entonces es importante este tipo de productos, porque me parece que más allá del fracaso de este en particular, vamos a ver durante los próximos años productos de este tipo, productos que buscan lo que se llama la realidad aumentada, sí, el augmented reality.
Y bueno, lo pongo ahí porque son importantes, son interesantes para las discusiones sobre función, uso y significado. Repito, función es la acción que se ejecuta, el uso es cómo se ejecuta esa acción, nos lleva al dominio de la interacción con el ser humano, y el sentido de la acción, el significado es el sentido de esa acción y de esa interacción. Algo que con lo que me gustaría cerrar aquí es la importancia del contexto. A veces en algunas disciplinas como en la ingeniería, donde hay mucho trabajo de 40, 50 años ya en teorías de función y análisis de función, hay toda una área en la ingeniería que se llama Functional Analysis, interesante. Ha habido muchos escritos sobre usos, usuarios, pero bueno, yo creo que algo muy importante es que rescatar y poner al frente la importancia del contexto, porque el contexto va a cambiar estos tres elementos básicos del diseño, y cómo funciona un objeto va a depender de cómo se use va a depender de qué significado tiene, y viceversa. El significado va a estar alterado por el uso y por la función. Entonces, esas tres se relacionan íntimamente en el contexto. Y ese contexto, vale la pena decirlo, pues es un contexto social, cultural, histórico, político. Es un contexto que siempre está cambiando, es muy dinámico, es impredecible, es muy complejo y es ambiguo. Es este contexto social, la realidad, vamos a llamar la realidad social de las cosas y del diseño. Y hago ese hincapié porque, por ejemplo, hace unos meses se lanzó al espacio el James Webb Telescope, este telescopio enorme que tiene muchas promesas en cuanto a los descubrimientos en los próximos años que vamos a hacer del universo. Y es un diseño complejísimo, muy interesante, basado en ciencia y tecnología, ingeniería, pero algo interesante para nosotros es que desde el punto de vista de diseño, al menos como nosotros lo vemos, pues este producto es súper complejo, es súper interesante, es súper innovador, pero durante su vida, durante su vida activa, su vida planeada, es totalmente predecible. Va a estar en un contexto que es totalmente predecible y que no va a cambiar. Se conoce, pues por las matemáticas muy avanzadas y las herramientas computacionales, se conoce exactamente en dónde va a estar orbitando, hacia dónde va a estar dirigido, qué temperatura hay en un lado del telescopio, en el otro, la resolución de los espejos. Todo es totalmente predecible. No es un producto, no es un objeto que viva en un contexto dinámico, sociohistórico, cultural, político. Y esa es la diferencia, a mí se me hace, de lo que hacemos los diseñadores y las diseñadoras de producto, que es que no tenemos ese privilegio de diseñar objetos que sean predecibles y que en su vida activa vayan a estar totalmente predecibles bajo las reglas de la física y de la matemática. Entonces, ahí se vuelve mucho más interesante y mucho más complejo diseñar objetos, diseñar productos que van a estar con esa interacción con el ser humano, y que en esa interacción a mí se me hace algo muy importante. Aquí en estos productos espaciales, tecnológicos, el diseño termina y luego es pues su fabricación y su implementación y se lanzan al espacio y demás. Poco tienen ya que hacer los diseñadores una vez que se hace esto, hasta dentro del siguiente proyecto. Bueno, este de telescopio sustituye al Hubble 25 años después, y bueno, ya estará otro equipo de diseño trabajando en el siguiente telescopio, ¿no? Con mayores capacidades y lo que sea. Pero a diferencia de los objetos cotidianos, de los objetos diarios, donde el diseño no termina en la acción de los diseñadores, el diseño continúa. Cómo ese objeto cumple sus funciones y cómo se usa y qué significado tiene. Es un proceso dinámico que continúa más allá de las manos de las diseñadoras o los diseñadores del producto, y que involucra muy cercanamente a los usuarios, a las usuarias y a la gente que está afectada o que es relevante para ese diseño. Entonces vamos a hablar más sobre usuarios y sobre varios temas de estos más en futuras cápsulas, pero gracias, les agradezco por ver estos episodios.